El golpe del mazo de madera del juez resonó en la sala. Mi matrimonio de casi 10 años había terminado oficialmente. Javier, el hombre que una vez fue mi mundo entero, y yo nos miramos con una calma que rayaba en la indiferencia. No hubo lágrimas ni reproches amargos. Nos separamos en paz. Una paz comprada con años de agotamiento y la clara conciencia de que ya no nos pertenecíamos. Todos los trámites han finalizado. Les deseo a ambos una buena nueva vida. La voz de la secretaria judicial resonó, sacándome de mis pensamientos. Asentí levemente. Mis labios musitaron un gracias sin alma. Javier se levantó primero, ajustándose la corbata de marca antes de volverse hacia mí. Su voz era tan grave y cálida como siempre. Ya he dado instrucciones al abogado para que transfiera los activos a tu cuenta. 6 millones de euros. Ni un céntimo menos. El chalet de Córdoba también está ya a tu nombre. Considéralo una pequeña compensación por los años de tu juventud. Miré al hombre que, aunque ya no sentía amor por mí, todavía conservaba un sentido del deber. Era un empresario de éxito, y siempre había sido justo. No le pedí nada, pero él voluntariamente me dio una parte de la enorme fortuna que habíamos construido juntos. Sabía que comparado con su imperio, esa cifra era insignificante, pero para una mujer que acababa de salir de un matrimonio, era todo un patrimonio. Gracias, respondí, con la voz ronca. Te deseo que también encuentres la felicidad. Asintió levemente y se dio la vuelta para marcharse, su espalda recta y solitaria. Me quedé sola en la sala vacía, una sensación de vacío apoderándose de mi alma. 6 millones de euros. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar el tiempo, ni puede remendar un corazón que se ha enfriado. Al salir del juzgado, no volví al lujoso ático con vistas a todo Madrid. Aquel lugar había sido nuestro hogar, pero ahora no era más que un espacio frío lleno de recuerdos. Decidí irme de Madrid. 10 años luchando en esta metrópolis habían sido suficientes. Ansiaba una vida tranquila y sencilla. Quería volver a mi ciudad natal, a Córdoba, con mi familia, donde estaban mi madre y mi hermano pequeño. Quería vivir la vida de una mujer rica y soltera, sin ataduras ni preocupaciones. Pero entonces, una idea repentina cruzó mi mente. Una idea algo traviesa y amarga. Mi madre, mi padrastro Arturo y la pareja de mi hermano Sergio vivían en el chalet de una nueva urbanización de Córdoba, la misma casa que Javier acababa de poner a mi nombre. Siempre había sido el orgullo de la familia, la hermana exitosa, rica, el pilar para mi madre y mi hermano. Cada vez que volvía a casa, traía regalos caros y les daba dinero sin reparos. Me querían, me respetaban, pero ¿qué porcentaje de ese amor era sincero? ¿Y qué porcentaje se debía a mi estatus de esposa de un magnate? Quería ponerlo a prueba, solo una vez. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi madre. Su voz al otro lado de la línea era tan dulce y solícita como siempre. Isabel, hija mía, ¿cómo estás? ¿Va todo bien en el trabajo? Respiré hondo, tratando de reprimir el sentimiento de culpa, y comencé la obra que yo misma había dirigido. Forcé mi voz para que sonara temblorosa y ahogada. Mamá, me he divorciado. ¿Qué? Gritó mi madre, su voz llena de asombro. ¿Cómo ha podido pasar? ¿Acaso Javier te ha tratado mal? ¿Se ha atrevido a? No es eso, mamá, la interrumpí, con un tono lleno de falsa injusticia. Es porque no puedo tener hijos. Su familia no lo aceptó. Él me ha echado de casa. Me he quedado sin nada, mamá. Sin un céntimo. El otro lado de la línea quedó en silencio. Un silencio que se alargó de forma aterradora. Podía imaginar la cara de estupefacción de mi madre. Unos segundos después, balbuceó. Su voz ya no tenía la pena inicial, sino un matiz de incredulidad y pánico. ¿Sin un céntimo? ¿No te ha dado ni un euro? ¡Qué desgraciado! ¡Ay, hija mía, qué desgracia tan grande! Su voz sonaba compasiva, pero por alguna razón, detecté un vago cálculo en ella. Me mordí el labio, continuando con mi actuación. Estoy tan cansada, mamá. Quiero volver a casa por un tiempo. Ya he comprado un billete de AVE para esta tarde. Claro, claro. Pues vente, hija. La casa siempre estará abierta para ti, respondió mi madre. Pero su entusiasmo había disminuido considerablemente. La llamada terminó con una extraña incomodidad. Me senté en el coche, mirando a la gente apresurada a pasar al otro lado de la ventanilla. La mentira había sido lanzada. Una apuesta con el amor familiar. No sabía qué recibiría a cambio. Amor incondicional o una verdad cruel. Pero fuera cual fuera el resultado, tenía que enfrentarlo. Me dije a mí misma, esta es la última vez que someto mi corazón a una prueba. Después de esto, viviré una vida completamente nueva, para mí misma. Antes de ir a la estación de Atocha,
Pasé por un centro comercial de lujo en la calle Serrano. Compré muchos regalos, incluso más caros que en ocasiones anteriores. Para mi madre, un bolso de Loewe. Para mi padrastro, una botella de brandy Gran Reserva. Y especialmente para mi cuñada Laura, que estaba embarazada del primer nieto de la familia, elegí una exquisita gargantilla de oro macizo valorada en 8.000 euros, junto con varias cajas de vitaminas prenatales de alta gama que costaban varios cientos más. Quería ver cómo cambiarían sus actitudes cuando les entregara estos regalos, y justo después les diera la noticia de mi supuesta ruina. El corazón humano es la cosa más impredecible del mundo. El taxi se detuvo frente a un imponente chalet de estilo europeo, destacando en una urbanización nueva y aún poco poblada de las afueras de Córdoba. Esta era mi casa, o mejor dicho, la casa a mi nombre, donde había permitido que mi madre, mi padrastro y la familia de mi hermano vivieran temporalmente durante los últimos años. Al ver la familiar puerta de hierro forjado, una sensación compleja me invadió. Este era el lugar donde había nacido, pero también el lugar donde estaba a punto de representar la gran obra de mi vida. Apenas arrastré la maleta hacia el patio, mi madre salió corriendo. Me abrazó con fuerza, dándome palmaditas en la espalda, con la voz llena de lástima. «Hija mía, qué delgada estás». «Pobrecita. Pero ya estás en casa con tu madre. Nadie se atreverá a hacerte daño aquí». Apoyé la cabeza en su hombro, inhalando su aroma familiar. Por un instante estuve a punto de romper a llorar y contar toda la verdad. Pero la imagen de la fría sala del tribunal y mi propia mentira me detuvieron. Tenía que llegar hasta el final. Mi padrastro, Arturo, también salió, con una expresión de preocupación. «Haber vuelto es lo mejor que podías hacer, hija. Ya sabes lo que dicen. La mujer casada. Casa quiere, pero si las cosas se tuercen, siempre estarán tus padres. No hay nada de qué avergonzarse». Las palabras de Arturo parecían reconfortantes, pero sentí que algo no encajaba. Sonaban más a una resignación ante el destino que a un verdadero ánimo. Mi hermano pequeño, Sergio, y su esposa, Laura, se asomaban por la puerta. Al verme, Sergio esbozó una sonrisa forzada. «Hermana, ya has llegado». Laura, en cambio, fue diferente. Sus ojos brillaron al ver las bolsas de marcas de lujo que llevaba en las manos. Corrió hacia mí, tomando las bolsas con una voz tan dulce como la miel. «Ay, Isabel, qué alegría. ¿Ha sido muy pesado el viaje?» «Mamá y yo hemos preparado un montón de platos deliciosos esperándote. Entra a descansar». Sonreí, una sonrisa que había ensayado. «No estoy cansada. He traído algunos regalos para todos». Comencé a abrir las cajas. El bolso para mi madre, la botella de brandy para mi padrastro. Todos parecían contentos. Finalmente, saqué una lujosa caja de terciopelo rojo y la abrí frente a Laura. La pesada gargantilla de oro, con un intrincado grabado de filigrana, descansaba sobre el satén, emitiendo un brillo dorado hipnótico. Los ojos de Laura se abrieron de par en par, casi conteniendo la respiración. Balbuceó. «Hermana, ¿esto es para mí?» «Sí, para que te cuides bien». «¿Y para mi sobrino?» «Por supuesto», dije sonriendo, mientras sacaba la gargantilla y se la ponía en el cuello. El peso del oro hizo que su cuello se inclinara ligeramente, pero su rostro resplandecía como si hubiera encontrado un tesoro. Corrió a su habitación para mirarse en el espejo. Luego volvió, tocándose constantemente la joya y sin dejar de dar las gracias. «Gracias, Isabel. Eres la mejor hermana del mundo. El embarazo está siendo duro, pero con este regalo tuyo, siento que me recupero al instante». Mi madre miró la gargantilla en el cuello de su nuera. Sus ojos también brillaban con satisfacción y orgullo. Nuestra Isabel siempre ha querido mucho a su hermano pequeño. Desde niña ha sido así. La cena fue suntuosa, llena de mis platos favoritos. El ambiente familiar parecía cálido y feliz. Todos me servían comida, me preguntaban por 1000 cosas, pero nadie mencionó el divorcio. Probablemente esperaban a que yo misma lo sacara a relucir, y no les hice esperar mucho. Cuando la cena casi terminaba, dejé los cubiertos, carraspeé y puse una expresión triste. Toda la mesa guardó silencio al instante, y todas las miradas se centraron en mí. «Mamá, Arturo, Sergio, Laura». Comencé, con la voz ahogada. Como le dije a mamá por teléfono, Javier y yo hemos tomado caminos separados oficialmente. El ambiente se volvió pesado. Mi madre se apresuró a tomar mi mano para consolarme. «No te preocupes, hija, son cosas del destino. Si la relación se acaba, se acaba. No tienes por qué estar triste». Negué con la cabeza. Mis ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Era el momento de jugar mi carta final. Pero lo que quiero deciros es que su familia me lo ha quitado todo. Me he ido con las manos vacías. El tenedor en la mano de Sergio cayó sobre la mesa,
produciendo un sonido estridente en el silencio. El rostro radiante de Laura se congeló. Su sonrisa se borró de sus labios. Inconscientemente, se llevó la mano a la gargantilla de oro en su cuello. Mi padrastro tosió, mirándome con escrutinio. Solo mi madre mantuvo la compostura, pero en sus ojos vi una decepción que no pudo ocultar. ¿Cómo? ¿Cómo ha podido pasar? Sergio fue el primero en hablar. Su voz era incrédula y molesta. Tu marido es millonario. ¿Cómo dejaste que te echara con las manos vacías? ¿Eres tonta o qué? Bajé la cabeza, mis hombros temblando como si estuviera sollozando. ¿Qué podía hacer? Todos los papeles estaban a su nombre. Tampoco quería pelear. Estoy demasiado cansada. Laura intervino de repente. Su voz ya no era dulce, sino ácida y sarcástica. Pues sí que has sido tonta. El éxito de una mujer depende de su marido. Y tú, teniendo un marido millonario, terminas sin nada. Vaya desperdicio de 10 años. Sus palabras fueron como una puñalada directa en mi corazón. Levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos. No vi en ellos ni una pizca de compasión, solo cálculo y desprecio. La cálida bienvenida inicial, después de una sola frase mía, se había convertido en un juicio sobre mi fracaso. La obra acababa de empezar, y ya sentía mi corazón doler. Tras las mordaces palabras de Laura, el ambiente en el comedor se volvió insoportablemente tenso. Mi madre intentó intervenir para calmar la situación, pero sus palabras solo me hicieron sentir peor. Laura, hija, ¿por qué le hablas así a tu hermana? Isabel acaba de pasar por un mal momento. Como familia deberíamos apoyarla. Se volvió hacia mí, dándome una palmada. No te tomes a mal lo que dice tu cuñada. Está embarazada. Su humor es un poco inestable. Venga, sigue comiendo, que la comida se enfría. Sus palabras parecían defenderme, pero no hubo ni un solo reproche serio para su nuera. Simplemente lo dejó pasar, como si la grosería de Laura fuera algo comprensible. Mi padrastro permaneció en silencio, bebiendo un sorbo de vino y mirando por la ventana, como si mi historia no tuviera nada que ver con él. Solo mi hermano Sergio continuó mostrando su decepción sin disimulo. Suspiró profundamente, con un tono lleno de reproche. Es increíble. Yo que pensaba que vivías como una reina en Madrid, gastando dinero sin parar. Y ahora mira. ¿Qué piensas hacer? No irás a quedarte aquí para siempre, ¿verdad? Me quedé helada. ¿Quedarme aquí para siempre? Pero si esta era mi casa. Les había dejado vivir aquí sin pagar un solo euro de alquiler. Y ahora, en las palabras de mi propio hermano, me había convertido en una parásita, una carga. Traté de contener la ira que crecía en mi pecho, manteniendo un tono débil. Yo... todavía no lo sé. Supongo que me quedaré aquí un tiempo, y cuando me estabilice ya veré. Al oír esto, Laura intervino, su voz llena de cálculo. Bueno, quedarte un tiempo está bien, hermana. Pero aunque la casa es grande, cuando nazca el bebé necesitaré espacio para él. Además, últimamente todo está carísimo, y con el sueldo de Sergio solo, apenas llegamos a fin de mes. Hizo una pausa, me miró de arriba abajo y luego dijo algo que no podía creer. ¿Qué te parece esto? Pagas un alquiler por la habitación en la que te quedes, y como somos familia, te haré un precio de amigo. La luz, el agua y la comida los calculamos por separado. ¿Te parece bien? Me quedé paralizada. ¿Pagar un alquiler? ¿En mi propia casa? Miré a Laura, luego a mi madre y a mi padrastro. Esperaba una reacción, una palabra de defensa, pero nada. Mi madre bajó la cabeza, jugando con el tenedor en su plato vacío. Mi padrastro mantuvo su actitud indiferente. Sergio asintió, mostrando su acuerdo con su esposa. Laura tiene razón, hermana. La economía está difícil, y las cuentas claras conservan la amistad. Es mejor dejarlo todo claro desde el principio para evitar problemas después. La desfachatez de todos ellos hizo que ya no sintiera dolor, sino una repulsión helada. La gargantilla de 8.000 euros todavía brillaba en el cuello de Laura, como si se burlara de mi estupidez. Le había dado una pequeña fortuna, y ahora me estaba regateando el alquiler. Respiré hondo, tratando de que mi voz no temblara de rabia. De acuerdo. ¿Cuánto queréis? Laura y Sergio se miraron, sus ojos se iluminaron. Laura se apresuró a decir, tu habitación está en el segundo piso. Es espaciosa, con balcón y buenas vistas. Te haré un buen precio, 500 euros al mes. La luz y el agua aparte. ¿Te parece bien? 500 euros. Una cifra ridícula, pero no regateé. Asentí, un gesto de agotamiento. Está bien, 500 euros. Mañana os lo doy. Dicho esto, me levanté. He terminado de cenar. Subo a mi habitación a descansar. Estoy un poco cansada. No esperé respuesta,
Me di la vuelta y subí rápidamente las escaleras. Temía que si me quedaba un segundo más, no podría contenerme y les estamparía la escritura de la casa en la cara. Entré en el espacioso dormitorio principal del segundo piso, la habitación que se suponía que era mía. Cerré la puerta de un portazo y eché el cerrojo. Mi cuerpo temblaba. Me dejé caer en el borde de la cama y las lágrimas comenzaron a brotar. No lloraba por el dinero. Lloraba porque el amor familiar había sido corrompido por la codicia hasta un punto aterrador. Había pensado que, al mentir sobre mi ruina, se preocuparían por mí, me querrían, serían mi refugio. Pero no. Solo me veían como una carga, una fracasada despreciable. Estaban dispuestos a exprimirme hasta la última gota, incluso en mi momento más vulnerable. Las risas de abajo llegaron hasta mi habitación, las voces de Laura y Sergio discutiendo algo alegremente. Probablemente estaban contentos por el inesperado ingreso que iban a recibir de su propia hermana. Me sequé las lágrimas. Mi mirada se volvió fría y decidida. Esta obra la representaría hasta el final. Quería ver hasta qué punto podía llegar la fealdad de sus verdaderos rostros. Y cuando el telón cayera, quien pagara el precio, definitivamente, no sería yo. La noche envolvió el chalet en silencio. Las risas de Sergio y Laura se habían apagado hacía mucho, dejando solo el chirrido de los insectos en el jardín y el tic-tac constante del reloj del pasillo. Estaba sola en la oscuridad del dormitorio principal. La misma habitación por la que mi cuñada me había pedido descaradamente un alquiler de 500 euros mensuales. Mis lágrimas se habían secado, y el dolor inicial había dado paso a un vacío y a una corriente de pensamientos fríos y aterradores. Miré a mi alrededor. El tocador de caoba, la gran cama de estilo clásico, la suave alfombra persa bajo mis pies. Todo había sido elegido personalmente por Javier y por mí durante un viaje de negocios al extranjero. Este chalet había sido en principio una inversión nuestra. Javier me dijo: «El terreno en tu tierra natal se está revalorizando. Compramos una casa allí, así conservamos el dinero y, de paso, tienes un lugar al que volver cerca de tus padres». En aquel momento, su consideración me había conmovido profundamente. Luego, hace 2 años, justo cuando terminamos de amueblar la casa, mi madre me llamó llorando. Se quejó de que la vieja casa familiar estaba en mal estado y era demasiado pequeña, y que Sergio ya estaba en edad de casarse. «Hija, con esta casa, ¿quién va a querer casarse con él?», me dijo. «Por favor, por el amor que le tienes a tu madre y a tu hermano, ¿podemos mudarnos temporalmente a tu chalet nuevo? Así podrá dar una buena imagen ante la familia de la novia. En cuanto Sergio prospere y pueda comprar su propia casa, nos iremos de inmediato». Al oírla, no pude negarme. Me daba pena mi madre, que había trabajado duro toda su vida, y mi hermano, que siempre había tenido menos oportunidades. Pensé que no tenía sentido dejar la casa vacía. ¿Qué mal había en que viviera mi familia? Acepté sin dudarlo. No imaginaba que mi consentimiento sería el prólogo de una farsa mucho mayor. Cuando Sergio trajo a Laura a casa para presentarla, yo estaba allí. Mi madre y mi padrastro le dijeron con orgullo a la familia de ella que aquella era la casa que ellos, con el sudor de su frente, habían construido para su querido hijo. Sergio infló el pecho, fingiendo ser un joven exitoso. Yo estaba allí, escuchando sus descaradas mentiras, sintiéndome incómoda pero decidiéndome a pasarlo por alto. Me consolé pensando que, al fin y al cabo, estaba ayudando a mi hermano a ser feliz. Una mentira piadosa no haría daño a nadie, pero mi ayuda no terminó ahí. Para que la farsa de mi hermano fuera completa, para que pudiera mantener la cabeza alta ante su familia política, le transferí en secreto 25.000 euros. Le dije: «Esto es para que tengas capital y para organizar la boda. Úsalo para cuidar de tu esposa, y que nadie piense que nuestra familia es pobre». 25.000 euros, una suma considerable. Pero en ese momento no me importó. Solo pensaba en la felicidad de mi hermano, en el orgullo de mi madre. Lo di incondicionalmente, sin pensar jamás en recuperarlo. Y ahora, ¿cómo me trataban? Vivían en mi casa, una casa que disfrutaban gracias a mi generosidad y a mi silencio ante sus mentiras. Mi hermano se había casado gracias a mi dinero. Mi cuñada llevaba en el cuello una gargantilla mía de 8.000 euros. Y aún así, se atrevían a pedirme que pagara un alquiler. ¿Qué era yo para ellos? ¿Una vaca lechera que, una vez agotada, estaban dispuestos a sacrificar? Cuanto más lo pensaba, más me reía de mi propia estupidez. El vínculo familiar que tanto valoraba, a sus ojos, no era más que una herramienta para aprovecharse. No me querían a mí, querían mi estatus de esposa de un magnate y los beneficios materiales que ello conllevaba. Cuando ese estatus desapareció, cuando volví con las manos vacías,
Sus verdaderos rostros se revelaron, feos y descarnados. Me levanté y salí al balcón, respirando profundamente el aire fresco de la noche. La luna plateada iluminaba el jardín silencioso. Me había equivocado. Mi mayor error no fue divorciarme, sino confiar ciegamente en algo llamado lazos de sangre. Me había engañado a mí misma pensando que me querían incondicionalmente, pero no importaba. Esta obra la había empezado yo y la terminaría yo. No lloraría ni suplicaría compasión. Usaría mi supuesta ruina para arrancarles una a una sus máscaras. Quería ver hasta dónde llegarían los límites de su codicia y su crueldad cuando ya no tuvieran nada que sacar de mí. Una sensación fría pero decidida creció en mi interior. Este juego todavía guardaba muchas sorpresas. A la mañana siguiente, me desperté temprano. El cansancio de una noche sin dormir seguía presente, pero mi mente estaba más despejada y fría que nunca. Me puse ropa sencilla, un maquillaje ligero para ocultar las ojeras, y bajé. El ambiente en el salón era denso como el plomo. Laura estaba sentada en el sofá, comiendo uvas y viendo la televisión. Al verme bajar, me lanzó una mirada de reojo y volvió a clavar los ojos en la pantalla, como si yo no existiera. Sergio ya se había ido a trabajar. Mi madre estaba en la cocina y al verme forzó una sonrisa. ¿Ya estás despierta, hija? Ven a desayunar. Me senté en silencio a la mesa. El desayuno consistía únicamente en pan tostado y un huevo frito, muy diferente de la suntuosa cena de la noche anterior. No le di importancia y comí mi parte lentamente. El silencio lo envolvía todo hasta que Laura habló de repente, dirigiéndose a mi madre pero con la mirada puesta en mí. Mamá, recuérdale hoy a Sergio que vuelva pronto a casa. Esta noche vamos a mirar cunas para el bebé. He visto unas de importación preciosas, mamá, pero son un poco caras, costarán unos cuantos miles de euros. Qué caro es criar un hijo. Sabía que lo decía a propósito para que yo lo oyera. Seguí comiendo en silencio. Mi silencio pareció molestar a Laura. Carraspeó y continuó. Ah, por cierto, Isabel. Sobre lo del dinero del alquiler de ayer, ¿cómo lo hacemos? Si quieres, puedes darme una fianza de 3 meses por adelantado, para que podamos ir tirando. Dejé el tenedor, levanté la cabeza y miré directamente a los ojos de Laura, sonriendo levemente. Claro, en cuanto termine de desayunar, subo a la habitación a por el dinero y te lo doy. Mi actitud serena pareció sorprenderla un poco. Murmuró un «ah» y no dijo nada más, continuando con su programa de televisión. Cuando terminé de desayunar y me disponía a subir, mi madre me detuvo. Isabel, espera. Tu padrastro y yo tenemos que hablar contigo. Mi padrastro, Arturo, que hasta ahora había estado leyendo el periódico, lo dobló y lo dejó sobre la mesa. Se ajustó las gafas y me miró con seriedad. Mi madre me llevó a la mesa y las sillas del patio trasero, donde florecía una bugambilla. Siéntate, hija, empezó mi madre, con voz suave y apenada. Sé que estás dolida por lo de ayer, pero tienes que entender a Sergio y a su mujer. Permanecí en silencio, con los brazos cruzados, esperando a ver qué más diría. Como ves, continuó mi madre, con un tono lleno de falsa comprensión. Laura está embarazada. Su carácter ha cambiado. Se preocupa por todo. Y Sergio está bajo mucha presión. Tiene que mantener a toda una familia, a su mujer y al hijo que van a nacer. Son jóvenes e inexpertos. A veces hablan sin pensar. Tú eres la hermana mayor. Eres más madura. No se lo tengas en cuenta. Casi quise reírme. Otra vez la misma cantinela. Son jóvenes, son inexpertos. Tú eres la hermana mayor. Tienes que ceder. La misma cantinela que había oído desde niña cada vez que Sergio y yo discutíamos. Mi padrastro también intervino, con el aire de un hombre experimentado. Tu madre tiene razón. Somos familia, y los trapos sucios se lavan en casa. Lo del dinero que dijeron Sergio y su mujer tampoco es del todo descabellado. En estos tiempos de crisis, el dinero es importante. Si las cosas están claras desde el principio, es más fácil convivir y se evitan resentimientos. Considéralo una ayuda para tus hermanos. ¿Una ayuda? Les había dado una casa entera, 25.000 euros en efectivo, innumerables regalos de gran valor. ¿Y aún no era suficiente? Ahora querían que pagara un alquiler por mi propia propiedad y lo llamaban ayuda. La decepción en mi interior alcanzó su punto máximo. Miré a mi madre, la mujer que me dio la vida. Esperaba que se pusiera de mi lado, que les echara una bronca a Sergio y Laura por su insolencia y su ingratitud, pero no. Ella y mi padrastro solo intentaron calmar las aguas, no resolvieron el problema, solo querían paz a cualquier precio, y la persona que debía sacrificarse por esa paz falsa era yo. Su debilidad y su cobardía eran aún más aterradoras que la desfachatez de Laura y Sergio.
Demostraba que en el fondo estaban de acuerdo con ellos. No hace falta que digáis nada más, dije, con una calma sorprendente. Lo he entendido todo. Mi madre y mi padrastro me miraron, sorprendidos por mi serenidad. Quizás esperaban que llorara, que me enfadara, que discutiera. Soy la hermana mayor. No les guardaré rencor, continué, con una sonrisa desvaída. Pagaré el alquiler íntegramente. No faltará ni un céntimo. Podéis estar tranquilos. Dicho esto, me levanté sin volver a mirarles y entré en casa. Su débil defensa había extinguido la última chispa de esperanza que me quedaba en la familia. Me di cuenta de una amarga verdad. En esta casa estaba completamente sola. Y cuando una persona no tiene nada que perder, se vuelve más fuerte que nunca. Tras la inútil conversación con mi madre y mi padrastro, volví a mi habitación. Necesitaba coger el dinero para pagar la ridícula farsa de mi cuñada. En la maleta que había traído, además de ropa y algunos objetos personales, había dejado una buena cantidad de dinero en efectivo para cualquier imprevisto. Había previsto muchas cosas, pero no que todo sucedería tan rápido y de forma tan cruda. Me dirigí al dormitorio principal, la habitación donde había pasado la noche. Pero al intentar abrir la puerta, me di cuenta de que estaba cerrada por dentro. Extrañada, golpeé suavemente. Toc toc. Unos segundos después, la puerta se entreabrió y Laura asomó la cabeza, con una expresión de clara molestia al verme. Llevaba un pijama de seda y el pelo algo revuelto. «Isabel, ¿pasa algo?» Miré por la rendija. Mis cosas, la maleta, el bolso, ya no estaban donde las había dejado. En su lugar, la ropa de Sergio y Laura estaba tirada por las sillas. Sus cosméticos estaban esparcidos por mi tocador. Mi habitación se había convertido completamente en su territorio en una sola noche. «Vengo a coger unas cosas», dije, intentando mantener la calma. Laura se encogió de hombros, abriendo la puerta un poco más, pero sin intención de invitarme a entrar. «Ah, tus cosas. Mamá las ha trasladado a la habitación de al lado. El cuarto de invitados, al final del pasillo. Búscalas allí». Su naturalidad fue como una bofetada. No solo habían ocupado mi habitación, sino que habían tocado mis cosas y las habían movido sin consultarme. Esto ya no era un descuido, era un insulto y una declaración de soberanía en toda regla. «¿Por qué os habéis mudado a esta habitación?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Laura hizo un mohín, llevándose la mano inconscientemente al vientre, como si fuera la persona más importante de la casa. «Bueno, como voy a dar a luz pronto, necesito una habitación grande, ventilada y con baño privado. Es más cómodo». Sergio dijo que esta era la más grande de la casa y perfecta para nosotros. «Tú estás sola, no te importará estar en una habitación un poco más pequeña, ¿verdad? Somos familia, no hay que darle tantas vueltas». De nuevo, el estribillo de «somos familia», la excusa perfecta para toda apropiación y egoísmo. No quise discutir más con ella, solo me rebajaría. Asentí, un gesto frío, y me di la vuelta hacia la habitación del final del pasillo. El cuarto de invitados era mucho más pequeño y oscuro, con solo una pequeña ventana que daba al muro de la casa vecina. Mis pertenencias estaban apiladas en un rincón, como un montón de trastos. Me quedé en medio de esa habitación extraña, con una sensación amarga de haber sido expulsada y despojada en mi propia casa. No podía quedarme callada. Bajé directamente a buscar a mi madre, que estaba viendo la televisión con Laura en el salón. Me planté frente a ella. Mi voz ya no tenía la debilidad de antes. «Mamá, ¿por qué has movido mis cosas y has dejado que Sergio y Laura ocupen mi habitación sin decirme nada?» Mi madre se sobresaltó por mi tono de voz. Evitó mi mirada, nerviosa. «Bueno, como llegaste de repente, no tenías una habitación fija, así que te quedaste temporalmente en el dormitorio principal. Ahora ellos necesitan una habitación más grande para preparar la llegada del bebé. Pensé que, como eres la hermana mayor, cederías». «¿Ceder?», repetí, con una sonrisa irónica. «¿Sabes de quién es esa habitación, mamá? ¿Sabes de quién es esta casa entera?» Mi pregunta la dejó atónita. Balbuceó. «Isabel, ¿qué dices? Esta casa es de toda la familia». «¿De toda la familia?». Me reí, una risa amarga. ¿Ya lo has olvidado? ¿Has olvidado quién pagó por esta casa? ¿Has olvidado quién os dejó vivir aquí de favor?» Laura, sentada a su lado, cambió de color al oír nuestra conversación. Me miró a mí y luego a su suegra, con los ojos llenos de duda. Viendo la tensión, mi madre se levantó rápidamente y me cogió del brazo. «Basta, no sigas. Vamos a hablarlo en privado. No montes una escena». Intentó arrastrarme, pero me mantuve firme. Mi mirada no estaba en ella, sino en Laura. Quería que escuchara, que supiera la verdad.
pero mi madre usó toda su fuerza, su voz casi una súplica. Te lo pido por favor, Isabel. Laura está embarazada, no puede llevarse disgustos. Finalmente, dejé que me llevara a la cocina. Cerró la puerta y se volvió hacia mí, con una mezcla de ira y miedo. ¿Estás loca, Isabel? ¿Cómo se te ocurre decir esas cosas delante de Laura? ¿Quieres destrozar esta familia? La defensa ciega de mi madre hacia mi hermano y mi cuñada congeló mi corazón por completo. No sentía remordimiento hacia mí. Solo temía que la verdad saliera a la luz, que el falso hogar de su hijo predilecto se derrumbara. A sus ojos, mi sacrificio era algo natural. La injusticia que yo sufría no merecía su atención. La discusión con mi madre en la cocina no llegó a ninguna parte. Ella insistía en defender las acciones de Sergio y su mujer, y me suplicaba que me callara por el bien de todos. Salí de allí sintiéndome completamente agotada. Me di cuenta de que razonar con mi madre en ese momento era imposible. Su corazón y su mente estaban completamente del lado de su niño de oro. Esa noche, Sergio llegó a casa radiante, cargado de cosas para el bebé. Seguramente Laura le había contado lo del ingreso por mi alquiler. No me dirigió la palabra, solo hablaba animadamente con su mujer sobre nombres para el niño y la decoración de la habitación. Me senté en un rincón del sofá, observándolos en silencio, sintiéndome como una extraña. Después de cenar, mientras todos veían la televisión, decidí hablar con otra persona, mi padrastro, Arturo. Parecía más razonable y sensato que mi madre. Al menos, eso pensaba yo. Lo encontré sentado solo en el porche, con una taza de té caliente. Me acerqué y le pregunté en voz baja: «Padrastro, ¿puedo sentarme un momento?» Arturo levantó la vista, algo sorprendido, pero asintió. «Claro, siéntate». Me senté frente a él y lo miré directamente. «Padrastro, quiero preguntarte algo directamente, y espero una respuesta sincera». Arturo dejó la taza, su expresión se volvió seria. «Habla. ¿Por qué, cuando Sergio y Laura se iban a casar, tú y mamá le mentisteis a su familia diciendo que este chalet era de Sergio? ¿Por qué no les dijisteis la verdad, que era mi casa y que todos vivíais aquí de favor?» Mi pregunta directa pareció pillarlo por sorpresa. Guardó silencio un buen rato, mirando a la oscuridad del jardín. Esperé pacientemente. Sabía que no podía evitar esta pregunta. Finalmente suspiró, un suspiro dramático, como si llevara una pesada carga. «Hija, eso fue culpa nuestra. Fue culpa mía», empezó, con un tono bajo y arrepentido. «Sé que no fue justo para ti, pero intenta ponerte en nuestro lugar. Sergio es nuestro único hijo, en edad de casarse y sin nada a su nombre. La casa vieja era pequeña y estaba en mal estado». Me miró, con una expresión compasiva. «Conoces a la familia de Laura. Son gente acomodada aquí en la ciudad. Si se hubieran enterado de que Sergio no tenía ni casa propia, que vivía de favor en casa de su hermana, ¿crees que habrían aceptado el matrimonio? ¿Crees que Laura se habría casado con él? La gente se habría reído de nosotros. Habrían dicho que no supimos cuidar de nuestro hijo». Habló largo y tendido, con argumentos que parecían razonables. Una mentira por el futuro, por la felicidad de su hijo, un sacrificio silencioso de unos padres. «Todo lo que hicimos fue por el bien de tu hermano», Isabel concluyó, con una frase llena de afecto. «Verlo casado, con una familia, nos hace felices». Esa mentira, aunque incorrecta, tuvo un buen resultado. «Tú eres la hermana mayor. Sé generosa. Ayúdale una vez más. Y perdónanos, por favor». Escuché toda su confesión sin que se me alterara el pulso. No sentí compasión ni comprensión. Solo vi una falsedad envuelta con demasiada habilidad. Él no reconocía su error, solo lo justificaba. Culpaba a las circunstancias, al orgullo, y al final me echaba a mí la responsabilidad de ser generosa y perdonar. Esa mentira no tuvo un buen resultado. Creó una nuera consentida, un hijo irresponsable y una familia construida sobre el engaño. Le enseñó a mi hermano que podía conseguirlo todo sin esfuerzo, solo dependiendo de los demás y mintiendo. Y ahora me pedía que mantuviera esa mentira. Laura está embarazada, no debe sufrir un shock. La excusa perfecta para seguir quitándome lo que era mío. Miré profundamente a los ojos de Arturo, y por primera vez vi claramente el cálculo y la astucia ocultos, tras su apariencia tranquila y sensata. Él no era débil como mi madre. Él era el titiritero, el director de esta farsa. Su silencio en la cena del otro día no era indiferencia, sino observación y estrategia. Esta conversación me repugnó incluso más que la discusión con mi madre. Al menos mi madre lo protegía por instinto. Él, en cambio, usaba la razón y el afecto para manipularme, para convertirme en una pieza más al servicio de los intereses de su familia. Me levanté, mi voz era fría como el hielo. «Lo entiendo. Gracias por decírmelo».
Me di la vuelta y me fui, dejando a Arturo solo con su té ya frío. Tenía mi respuesta. En esta casa, no podía confiar en nadie. Después de hablar con mi padrastro, ya no me quedaban ilusiones. Había visto la verdadera cara de cada miembro de esta familia. No eran parientes débiles y dignos de lástima a los que debía proteger. Eran un grupo de egoístas, codiciosos y falsos, unidos por el interés. Y yo, a sus ojos, solo era una herramienta, una fuente de beneficios. A la mañana siguiente, decidí aclarar las cosas. No podía seguir viviendo en esta atmósfera de opresión y falsedad. Esperé a que toda la familia estuviera reunida en el salón después del desayuno. Incluso Sergio no se había ido a trabajar temprano. Me acerqué y puse un fajo grueso de billetes sobre la mesa, justo delante de Laura. 1.500 euros, el alquiler de 3 meses, tal como había pedido. Aquí está tu alquiler. 3 meses por adelantado. Cuéntalo, a ver si está bien. Laura y Sergio miraron el fajo de billetes. Sus ojos brillaron. Laura lo cogió rápidamente y lo contó una y otra vez, con una sonrisa de satisfacción que no pudo ocultar. Sí, está completo. Gracias, Isabel. Siéntete como en casa. Si necesitas algo, solo tienes que decirlo. Su actitud había dado un giro de 180 grados, volviéndose dulce y solícita. La miré a ella y luego a los demás, y dije con voz clara, para que todos me oyeran. He pagado, pero hay algunas cosas que quiero dejar claras. Que pague no significa que acepte ser una invitada en esta casa. Pago para comprar un mínimo de tranquilidad y respeto. Me volví hacia mi padrastro, Arturo. Padrastro, ayer dijiste que tú y mamá me criasteis, y lo agradezco, pero permíteme recordarte que mi padre, al morir, le dejó a mamá una suma de dinero considerable, suficiente para que ella me pagara los estudios hasta la universidad sin tener que trabajar duro. Cuando tú viniste a vivir con nosotras, nunca te pedí nada. Durante mis años de universidad en Madrid, me pagué la matrícula y los gastos trabajando. Cuando me casé, tampoco os pedí dinero. Al contrario, cada vez que venía de visita, os traía regalos y ayudaba a mi hermano. Esta casa, el coche que usáis, el dinero de la boda de Sergio. Creo que he cumplido con mi deber como hija y hermana. Así que te pido que no vuelvas a mencionar que me criasteis. No quiero sentirme en deuda de una forma tan absurda. Mis palabras fueron como un jarro de agua fría para Arturo. Su rostro palideció y luego enrojeció de ira y vergüenza. Para que la farsa de mi hermano fuera completa, para que pudiera mantener la cabeza alta ante su familia política, le transferí en secreto 25.000 euros. Le dije, esto es para que tengas capital y para organizar la boda. Úsalo para cuidar de tu esposa y que nadie piense que nuestra familia es pobre. 25.000 euros, una suma considerable. Pero en ese momento no me importó. Solo pensaba en la felicidad de mi hermano, en el orgullo de mi madre. ¿No os da vergüenza? Las caras de Laura y Sergio pasaron del verde al blanco. Laura bajó la cabeza, agarrando con fuerza el fajo de billetes. Sergio me miró con furia y cobardía. Finalmente, miré a todos. Mi voz se endureció. Exijo que le digáis a Laura la verdad sobre quién es el propietario de esta casa. No quiero seguir viviendo en una mentira, y os doy un mes para que busquéis una casa nueva y os mudéis. Después de un mes, recuperaré esta casa. Ya he aguantado suficiente. Mi declaración final fue como una bomba en el salón. Todos se quedaron mudos. Mi madre fue la primera en reaccionar. Rompió a llorar. Isabel, ¿nos vas a echar a la calle? ¿No tienes corazón? Soy tu madre, es tu hermano. Sergio también saltó. ¿Qué dices? ¿Echarnos? Esta es mi casa. ¿Tu casa? Me reí. ¿Tienes algún papel que lo demuestre? La escritura está en mi caja fuerte. ¿Quieres verla? Mi firmeza lo dejó sin palabras. Solo pudo quedarse allí, rechinando los dientes. El ambiente en la casa era insoportable. Sabía que acababa de encender una mecha, pero no me arrepentía. La línea había sido trazada. Tenían que saber que ya no era la Isabel tonta y fácil de manipular que podían usar a su antojo. Las reglas del juego habían cambiado. Tras mi golpe sobre la mesa, el ambiente en casa se volvió extrañísimo. Mi madre, enfadada, no me dirigía la palabra y pasaba el día suspirando y lanzándome miradas de reproche. Mi padrastro, taciturno, me evitaba. Sergio, resentido, me fulminaba con la mirada cada vez que nos cruzábamos. La única que cambió radicalmente fue Laura. Después de unos días de mal humor, de repente empezó a ser increíblemente amable y cercana conmigo. Me sacaba conversación, me preguntaba por todo. Por la mañana me llevaba el desayuno a la cama. Por la tarde me invitaba a pasear. Por la noche me preparaba zumo de naranja. Su dulzura y sus atenciones eran tales que parecía que nada hubiera pasado.
Isabel, prueba este postre que he hecho. Es delicioso, muy bueno para la piel. Isabel, últimamente tienes una luz especial. Se nota que no tener que aguantar a un marido te sienta bien. Pareces 10 años más joven. Este cambio repentino no me conmovió. Solo me hizo estar más alerta. Sabía que detrás de esa cara sonriente se escondía algún plan. Un zorro nunca es amable con una gallina sin motivo. Y no tuve que esperar mucho para descubrir su verdadero propósito. Una noche, mientras leía en mi habitación, Laura llamó a la puerta y entró con un plato de fruta cortada. Se sentó a mi lado y empezó a hablar con naturalidad. Isabel, te digo la verdad, con lo guapa e inteligente que eres, dejar a tu marido fue lo mejor que pudiste hacer. Hay muchos hombres buenos por ahí, no tienes por qué quedarte sola. Dejé el libro y la miré, esperando a ver qué tramaba. Mira se acercó, susurrando. Tengo un primo que es director comercial en una empresa muy importante. Es guapo, galante, de buena familia, pero ha tenido mala suerte en el amor y sigue soltero. Creo que haríais muy buena pareja. ¿Quieres que os presente? Ah, así que era eso. Ese era su plan. Quería deshacerse de mí cuanto antes, encontrar a otro hombre que me sacara de esa casa. Mataba 2 pájaros de un tiro. Se libraba de mí, y al mismo tiempo, quedaba como una buena cuñada que se preocupaba por la felicidad de su hermana. Casi me río ante su cálculo tan simple. ¿Quién se creía que era yo? ¿Una mujer despechada desesperada por encontrar a un hombre para llenar un vacío? Sonreí. Una sonrisa llena de ironía. Te agradezco la intención, Laura, pero ahora mismo no tengo ganas de pensar en esas cosas. Necesito descansar un tiempo. ¡Qué tontería!, insistió. Las mujeres tenemos que aprovechar las oportunidades. Solo es conocerse. Si no hay química, no pasa nada. Un amigo más. Mi primo es un encanto. Te va a gustar en cuanto lo veas. ¿Qué tal si organizo un café para este fin de semana? Su excesivo entusiasmo me pareció aún más cómico. Tenía tantas ganas de echarme que ni siquiera lo disimulaba. Ya lo pensaré, dije, evasiva. De todas formas, gracias. Al ver que no me negaba en rotundo, Laura se alegró visiblemente, pensando que su plan ya estaba medio conseguido. Los días siguientes no paró de hablar de su primo perfecto, pintándome un futuro de color de rosa. Incluso me enseñó fotos suyas en el móvil, un hombre apuesto, pero con una mirada que no me inspiraba confianza. Yo mantenía una actitud indiferente, a veces murmuraba un sí para quitármela de encima, otras ponía excusas. Quería ver cuánto tiempo más podía representar el papel de Celestina improvisada. Su descaro ahora me resultaba entretenido, nada más. Pero sabía que cuando este plan de emparejamiento fracasara, ella y el resto de la familia no me dejarían en paz. Idearían otras artimañas, más crueles, más retorcidas. Y yo debía estar preparada para enfrentarlas. Esta guerra se estaba volviendo cada vez más interesante. El ambiente en casa era cada vez más sofocante. El silencio hostil de mis padres, la mirada de odio de Sergio y el falso entusiasmo de Laura me hacían sentir como si viviera en un manicomio. Para evitar enfrentarme a ellos y para darme un respiro, decidí irme de viaje unos días. Le dije a la familia que iba a visitar a una vieja amiga en una ciudad costera cercana. En realidad reservé una habitación en un hotel de lujo y me regalé unos días de paz. Los 3 días pasaron volando. Me bañé en el mar, disfruté de marisco fresco, leí junto a la piscina. Casi había olvidado los problemas de casa. Pero llegó el momento de volver a la realidad. Cuando entré en casa arrastrando la maleta, una extraña escena me recibió. El salón estaba desordenado, con botes de pintura a medio usar. Un fuerte olor a disolvente me golpeó la nariz. Unos obreros estaban montando una cuna en medio de la sala. Mi madre y mi padrastro estaban sentados a la mesa, inexpresivos. Al verme, solo me miraron de reojo. Laura bajó de las escaleras, y al verme, sonrió de oreja a oreja. Ah, Isabel, ya has vuelto. ¿Te lo has pasado bien? ¿Qué estáis haciendo? ¿Reformas? Pregunté con un mal presentimiento. Ah, estamos redecorando la habitación para recibir al pequeño, dijo Laura, señalando hacia arriba, orgullosa, pintando las paredes de azul para que sea más masculino, y comprando muebles nuevos que vayan con el Feng Shui. Hay que invertir en los niños desde la cuna, ¿sabes? Fruncí el ceño. ¿Qué habitación estáis redecorando? Pues la nuestra, ¿cuál va a ser? Respondió como si nada. No dije nada más. Arrastré la maleta escaleras arriba. Me dirigí al cuarto de invitados del final del pasillo, donde me había estado quedando. La puerta estaba abierta de par en par. Dentro no había nada. Mi maleta, mi ropa, mis bolsos. Todas mis cosas habían desaparecido. Mi corazón dio un vuelco. Me di la vuelta y corrí hacia el dormitorio principal, la habitación que ellos estaban ocupando. La puerta también estaba abierta y oí la voz de Laura dando órdenes dentro. La cama, pegada a esa pared.
El armario, en esa esquina. Y ese tocador viejo y feo, fuera, que quita espacio. Me quedé paralizada en la puerta. Mi habitación estaba ahora pintada de un azul cielo chillón. Mis queridos muebles de caoba estaban movidos de cualquier manera. Y lo peor de todo. Vi mis cosas, mi maleta de marca, mi ropa cara, mis bolsos de lujo, tirados en un montón en una esquina, junto a sacos de cemento y botes de pintura. Pero eso no era todo. El lugar al que me habían trasladado era el diminuto, húmedo y sin ventanas cuarto del sótano. Destinado originalmente al servicio, la ira explotó dentro de mí quemando toda mi razón. Esto ya no era un insulto, era la humillación definitiva. No solo me trataban como a una invitada, me trataban peor que a una sirvienta. ¡Laura! ¿Qué demonios estás haciendo? Grité, mi voz temblaba de rabia. Laura se sobresaltó. Al verme, pareció desconcertada por un momento, pero rápidamente recuperó su descaro. Ah, ya has vuelto. Estoy haciendo limpieza para el bebé. Tus cosas las he bajado a la habitación de abajo. Es pequeña, pero tranquila y discreta, perfecta para alguien a quien le gusta la soledad como a tú. El cuarto del servicio, grité entre dientes. ¿Te atreves a tirar mis cosas ahí abajo? ¿Y qué? Laura levantó la barbilla. Esta es la casa de mi marido y mía. Hago lo que quiero. Tú solo estás aquí de favor. Con tener un techo bajo el que dormir, ya deberías dar las gracias. No pidas más. Y si no te gusta, lárgate y déjanos en paz. Fue la gota que colmó el vaso. Mi paciencia había llegado a su límite. Les di una oportunidad, les di tiempo, pero ellos mismos lo habían desperdiciado. Habían pisoteado mi amabilidad sin piedad. De acuerdo. Si querían guerra, tendrían una guerra que jamás olvidarían. La discusión entre Laura y yo se intensificó. Nuestros gritos resonaron por toda la casa, atrayendo a todos. Mi madre, mi padrastro y Sergio, que acababa de llegar del trabajo, subieron corriendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Preguntó mi madre, con cara de agotamiento. Mira lo que me ha hecho. Laura me señaló, lloriqueando para dar pena. Solo quería arreglar la habitación para tu nieto y ella ha vuelto montando un escándalo, insultándome. Estoy embarazada y me está provocando un disgusto. ¿Y si me pasa algo? Sergio, al ver llorar a su mujer, se enfureció y me gritó, ¿estás loca? Mi mujer está embarazada y tú la haces llorar. ¿No tienes corazón? Me reí fríamente, una actuación perfecta. La víctima era yo, pero al final la culpable resultaba ser yo. ¿Habéis terminado vuestro numerito? Dije, con voz helada. Ocupáis mi casa, tiráis mis cosas al cuarto del servicio, ¿y ahora os hacéis las víctimas? ¡Tu casa!, rugió Sergio. ¿Qué pruebas tienes de que es tu casa? Te echaron de casa de tu marido y vienes aquí a vivir de gorra y encima con exigencias. En medio del caos, mientras Laura gesticulaba para enumerar mis crímenes, algo brillante en su muñeca captó mi atención. El destello de la esfera de un reloj con incrustaciones de diamantes hizo que mi corazón se detuviera. Era mi reloj, un Patek Philippe. Una edición limitada que Javier me había regalado por nuestro aniversario de boda. No solo era increíblemente caro, sino que tenía un valor sentimental enorme para mí. Lo guardaba cuidadosamente en un estuche de terciopelo dentro de mi maleta. Y ahora estaba en la muñeca de Laura. El reloj que llevas en la muñeca, la señalé, mi voz temblaba. ¿De dónde lo has sacado? Laura, sorprendida, escondió instintivamente la mano detrás de la espalda. Pero ya era tarde. Todos lo habían visto. ¿Qué reloj?, tartamudeó. No finjas, gruñí. Devuélvemelo ahora mismo. Al verse descubierta, Laura cambió de actitud, volviéndose descarada. Se miró el reloj en la muñeca y puso un mohín. ¿Ah, este? Lo vi en una de tus cajas viejas. Pensé que ya no lo querías y me lo puse. Total, es de segunda mano. No te pongas así. Además, ahora que no tienes un duro, ¿para qué quieres guardar estas cosas? Tómalo como un regalo para tu sobrino. Mi madre se unió a ella. Así es, hija. Es solo un reloj. Tu cuñada está embarazada. Si le gusta, déjaselo. No pasa nada por ceder un poco. ¿Solo un reloj? Me reí. Una risa casi demente. ¿Sabéis cuánto cuesta este reloj? ¿Lo sabes tú, mamá? ¿Lo sabes tú, padrastro? Ni vendiendo todo lo que tenéis podríais comprar ni una fracción de lo que vale. Mis palabras los dejaron atónitos. Miraron el reloj en la muñeca de Laura con otros ojos. Con curiosidad, con incredulidad y con una codicia insaciable. «Mentirosa», gritó Sergio. «Un reloj no puede costar tanto. ¿Crees que somos tontos de pueblo? Solo estás montando un escándalo para llamar la atención». «Exacto», añadió Laura. «No me acuses en falso».
Si dices que es tan caro, enséñame la factura. ¿O es que tienes miedo de que descubramos que es falso? Su ignorancia y su codicia superaban todo lo que podía imaginar. Me robaban y encima me desafiaban. Creían que no tenía pruebas, que tendría que callarme y tragar. Mi última pizca de paciencia se rompió. No quería seguir actuando. No quería seguir observando. Solo quería acabar con todo. Aquí y ahora. La ira alcanzó su punto álgido. Ya no sentía dolor ni decepción, solo una frialdad que me helaba los huesos. Miré sus rostros uno por uno. Mi madre, con su expresión débil y parcial, mi padrastro, con su mirada calculadora detrás de las gafas, mi hermano, con su ignorancia y agresividad, y mi cuñada, con la codicia reflejada en su cara. Eran una manada de buitres esperando para despedazarme. De acuerdo, dije, con una calma aterradora. ¿Queréis pruebas? Tendréis pruebas. ¿Queréis saber qué es mío y qué no? Os lo voy a enseñar. Mi repentina calma los sorprendió a todos y los hizo sentir un poco de miedo. Se quedaron en silencio mirándome, sin saber qué iba a hacer. No dije una palabra más. Me di la vuelta y me dirigí a mi bolso, lo único que siempre llevaba conmigo. Lo abrí tranquilamente y empecé a buscar dentro. Todas las miradas estaban puestas en mí, conteniendo la respiración. Quizás pensaban que buscaba la factura del reloj, como Laura me había desafiado. Pero lo que saqué no fue un simple trozo de papel. Era una carpeta de plástico. Y de dentro de esa carpeta, saqué un documento con una cubierta de color rojo oscuro. La escritura de propiedad. La escritura de este chalet. La sostuve en mi mano y caminé lentamente hacia la mesa de centro de cristal donde estaba reunida toda la familia. Paseé mi mirada por cada uno de ellos y luego lancé la escritura con fuerza sobre la mesa. ¡Zas! Un sonido seco y definitivo rompió el tenso silencio. La escritura quedó allí, con las letras doradas del título brillando como si quemaran sus miradas. Lid, dije. Mi voz no era alta, pero tenía el peso de una roca. Abridla y leed con atención. Lid, ¿qué nombre aparece ahí? Lid, ¿quién es el verdadero dueño de la casa en la que vivís, del suelo que pisáis? Todos se quedaron paralizados. Nadie se atrevía a moverse. Miraban la escritura como si fuera una serpiente venenosa. Sergio fue el primero en no poder contenerse. Con manos temblorosas, la cogió y la abrió por la primera página. Sus ojos se clavaron en la línea que indicaba el nombre del propietario. Su rostro pasó de un rojo furioso a un blanco pálido, y luego a un tono ceniciento, como si no le quedara una gota de sangre. Sus labios se movieron, pero no pudo articular palabra. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Arturo se abalanzó y le arrancó la escritura de las manos. Sus ojos, detrás de las gruesas gafas, se abrieron como platos. La mano con la que sostenía el documento empezó a temblar violentamente. La hojeaba una y otra vez, como si no pudiera creer lo que veía. Mi madre, al ver la reacción de su marido y su hijo, supo que algo iba muy mal. Se acercó tambaleándose y miró la escritura. Cuando vio el nombre Isabel García López impreso de forma clara e inequívoca en la sección de propietario, se desplomó en el sofá. Solo Laura, que aún no entendía lo que pasaba, se atrevió a hablar. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es solo un papel. ¿Por qué os asustáis tanto? Sergio se giró bruscamente, con una mirada enloquecida. Rugió como un animal herido. Cállate la boca. Todo esto es por tu culpa. La verdad había sido revelada. El telón de su farsa había caído de forma implacable. Los cimientos sobre los que habían construido su vida de parásitos, sobre los que se habían atrevido a sermonearme, se habían derrumbado. Me quedé allí, observando en silencio su pánico, su colapso. Esto era solo el principio. Mi juego acababa de empezar. El rugido de Sergio fue como un trueno para Laura. Se quedó atónita. Su rostro pasó de la curiosidad al pánico más absoluto. Le arrancó la escritura de las manos a su suegro y sus ojos recorrieron rápidamente las líneas. Cuando confirmó por sí misma la cruel verdad, su cara se puso blanca como el papel y luego se tiñó de un rojo furioso de rabia y humillación. «¿Qué es esto?», gritó su voz aguda, sin rastro de su habitual dulzura. «Sergio, explícamelo. ¿Por qué está el nombre de tu hermana aquí? ¿No dijiste que esta casa era tuya, que te la habían dado tus padres?» El colapso de Laura no se dirigió hacia mí, sino que descargó toda su furia sobre su inútil marido. Su sueño de ser la señora de un chalet, la esposa de un joven de familia rica, se había hecho añicos. La habían engañado. Toda la familia de su marido la había engañado de forma espectacular. «Eres un de un mentiroso». Laura se abalanzó sobre Sergio como una fiera, arañándolo y gritando insultos. «Me engañaste. Toda tu familia me engañó. Me mentisteis para que me casara contigo.
para que os diera un hijo. Desgraciados. Sergio, ya en estado de shock y avergonzado, no pudo contenerse al ser atacado por su mujer delante de todos. La empujó con fuerza y gritó: «¡Cállate! No fue por tu culpa, por ser una interesada, que se te iluminaron los ojos al ver una casa grande. Si no fueras tan exigente, no habría tenido que mentir. ¿Ahora me echas la culpa a mí?». Laura se enfureció aún más. «Si no hubieras presumido y fingido ser rico, no te habría creído. Inútil, que solo sabes vivir a costa de tu hermana». Se enzarzaron en una pelea, empujándose, arañándose y gritándose las peores cosas. La gargantilla de 8.000 euros que Laura llevaba al cuello salió volando y cayó al suelo con un ruido metálico. El reloj de lujo también sufrió algún golpe, aunque afortunadamente seguía en su muñeca. La escena en el salón era un caos absoluto. Los botes de pintura cayeron, salpicando el suelo de mármol. La cuna recién montada fue derribada. Mi madre y Arturo, finalmente reaccionando, se lanzaron a separarlos. «Basta ya, ¿queréis parar?», lloraba mi madre, intentando sujetar a Laura. «Laura, estás embarazada, por favor». Arturo intentaba contener a su hijo, que estaba fuera de sí. «Sergio, eres un hombre, no le pegues a tu mujer. Ten paciencia». Pero nadie escuchaba. La ira, la decepción y la humillación los habían transformado. Ya no eran una familia, sino una turba caótica despedazándose entre sí. Yo me quedé en un rincón, observando todo con frialdad. No intervine. No dije una palabra. Ellos mismos habían creado este desastre con sus mentiras y su codicia. Ahora les tocaba probar las consecuencias. Yo solo había descorrido el telón. Esta tragicomedia la estaban representando ellos solos. En un momento del forcejeo, Sergio, en un arrebato de ira, empujó a su mujer con todas sus fuerzas. «Quítate de mi vista». Fue un acto irreflexivo, un empujón en un momento de descontrol. Y la tragedia ocurrió. Laura, desprevenida, fue empujada con demasiada fuerza y perdió el equilibrio. Tambaleándose hacia atrás, el tacón de sus zapatos se enganchó en el borde de la alfombra persa, y entonces, ante la mirada horrorizada de todos, cayó de espaldas. Su espalda y su vientre golpearon violentamente contra el borde afilado de la mesa de centro de cristal. Crack. Un sonido seco y pesado, seguido de un silencio mortal. Laura yacía en el suelo, con los ojos muy abiertos, mirando al techo con una expresión de dolor e incredulidad. Luego, lentamente, bajó la mirada hacia su vientre. Un grito desgarrador rompió el silencio. «¡Ah! Mi hijo, mi hijo». Todos miramos hacia abajo, petrificados. De entre sus piernas, un reguero de sangre roja comenzó a extenderse, tiñendo su camisón blanco. La mancha de sangre crecía, se oscurecía, como una flor mortal floreciendo sobre el frío suelo de baldosas. La escena era espantosa. Mi madre fue la primera en reaccionar. Corrió hacia Laura. Su voz temblaba. «Laura, Laura, ¿estás bien? Una ambulancia. Llamada una ambulancia». Arturo, torpemente, sacó su teléfono. Sus dedos temblaban tanto que tardó varios intentos en marcar el número de emergencias. Sergio se quedó paralizado, con el rostro pálido como un muerto. Sus ojos vacíos fijos en el charco de sangre a los pies de su mujer. Murmuraba: «No, yo no. No ha sido a propósito». Yo también estaba en shock. A pesar de mi odio hacia ellos, nunca había deseado una tragedia así. El bebé en el vientre de Laura era inocente. Pero las cosas habían ido demasiado lejos. Ya no había vuelta atrás. La ambulancia llegó rápidamente. Se llevaron a Laura en una camilla. Toda la familia la siguió al hospital. El aire en la sala de espera era aún más opresivo que en casa. El olor a desinfectante, los pasos apresurados, los sollozos de otros familiares creaban una sinfonía de dolor. Mucho tiempo después, un médico salió de urgencias. Se quitó la mascarilla. Su rostro reflejaba cansancio y pesar. «Lo sentimos mucho», dijo, con voz grave. La paciente sufrió un fuerte golpe que le provocó una hemorragia interna. «Hemos hecho todo lo posible, pero no hemos podido salvar el embarazo. El bebé se ha perdido». La noticia fue como un martillazo. Mi madre se tambaleó y casi cae si Arturo no la hubiera sujetado. Sergio se desplomó en el suelo, agarrándose la cabeza, sus hombros sacudidos por los sollozos. Pero el dolor y el remordimiento fueron rápidamente reemplazados por otro sentimiento: la culpa. Mi madre se giró bruscamente hacia mí, con los ojos rojos e inyectados en sangre. Me señaló con el dedo, gritando como una loca: «Eres tú. Todo es por tu culpa. Brulla». Me quedé atónita. «Mamá, ¿qué dices? ¿Acaso miento?». Se acercó y me agarró por el cuello de la camisa, su voz llena de odio. «Si no hubieras vuelto,
Si no hubieras montado este escándalo, nada de esto habría pasado. Has vuelto para destruir esta familia, ¿verdad? Viste que tu hermano iba a tener un hijo y te dio envidia. Porque tú eres una estéril. Y por eso has intentado hacerle daño, ¿verdad? Sangre fría. Eres igual que tu padre, fría y cruel. Sus palabras fueron como puñales clavándose en mi corazón, más dolorosos que todas las humillaciones que había sufrido. No culpó al hijo que había empujado a su mujer. No reconoció que la codicia y las mentiras de la familia habían sido la causa de todo. Descargó toda la culpa sobre mí. Me convertí en el origen de todas sus desgracias. Arturo también me miró con odio. ¿Estás contenta? Has matado a mi nieto. ¿Te sientes satisfecha? Me quedé allí, en medio de acusaciones absurdas y miradas de odio. No lloré, no me defendí, mi corazón había muerto. El amor maternal, los lazos familiares, todo era una farsa. Para ellos, yo siempre sería la extraña, el chivo expiatorio de todos sus errores. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto ya no era una familia, era una jauría de lobos, y sabía que no se detendrían aquí. Días después de la tragedia, el chalet estaba sumido en un silencio denso y aterrador. Laura seguía en el hospital, pero la pérdida de su hijo la había transformado en otra persona, taciturna y llena de rencor. Sergio era como un fantasma, encerrado todo el día en su habitación. Mi madre y mi padrastro me trataban como si no existiera, pasando a mi lado sin mirarme. Sus ojos, cuando se cruzaban con los míos por accidente, estaban llenos de odio. Sabía que no podía quedarme ni un día más. Aquel lugar se había convertido en un infierno. Decidí marcharme, empezar una nueva vida en un lugar lejano donde nadie me conociera. Pero antes de irme, tenía que resolver un par de cosas. Necesitaba recuperar mi coche, el mismo que mi padrastro y Sergio usaban como si fuera suyo. Llamé a un taller de confianza en la ciudad y pedí una revisión completa. Quería asegurarme de que estuviera en perfectas condiciones para un viaje largo. Esa mañana cogí la llave de repuesto y salí de casa sigilosamente. El aire fresco me hizo sentir un poco mejor. En el taller le entregué el coche y las llaves a un joven mecánico, pidiéndole que revisara todo a fondo: motor, aceite y, sobre todo, los frenos. No se preocupe, dijo amablemente. Aquí trabajamos con mucho cuidado. Estará listo a primera hora de la tarde. Yo la llamo. Asentí y cogí un taxi a una cafetería tranquila. Me senté a leer, intentando ordenar mis pensamientos caóticos. Pensé en el futuro, en los 6 millones de euros, en lo que haría con ellos. Quizás compraría una pequeña casa junto al mar, abriría una librería o una cafetería acogedora. Una vida tranquila y sin sobresaltos. A primera hora de la tarde sonó mi teléfono. Era del taller. ¿Hablo con la señora Isabel García? Era la voz del mecánico, pero ya no sonaba alegre, sino seria y vacilante. Sí, soy yo. ¿Ya está listo mi coche? Sí, bueno, casi, pero ha surgido un problema bastante grave. ¿Podría pasarse por el taller ahora mismo, por favor? Creo que es mejor hablarlo en persona. Su tono me llenó de inquietud. ¿Qué pasa? ¿Es una avería grave? No, no exactamente una avería. Mejor venga, por favor. La espero. Colgó apresuradamente. El misterio en sus palabras me impidió quedarme quieta. Pagué y volví al taller. En cuanto me vio, el mecánico salió a recibirme, con cara de tensión. Me llevó dentro, donde mi coche estaba levantado en un elevador. Venga a ver esto, me dijo, señalando la rueda delantera. Hemos revisado todo a fondo. El resto del coche está perfecto. Se nota que ha tenido un buen mantenimiento. Pero hay algo muy extraño. Cogió una linterna y apuntó a la parte trasera de la rueda, donde están la pinza y las pastillas de freno. Mire con atención. Las pastillas de freno están casi completamente desgastadas, pero no es un desgaste natural por el uso. ¿Ve estos arañazos? Señaló unas marcas profundas e irregulares en la superficie metálica. Esto es señal de un sabotaje deliberado. Alguien ha usado una herramienta dura, quizás unos alicates o un destornillador, para desgastar y dañar las pastillas de freno. Mis oídos zumbaron. Sabotaje. Deliberado. ¿Está seguro?, pregunté, con la voz temblorosa. 100% seguro, señora, afirmó el mecánico. Llevo más de 10 años en este oficio, y nunca confundo un fallo natural con un sabotaje. En este estado, si usted hubiera cogido una autopista y hubiera tenido que frenar de golpe, los frenos habrían fallado por completo. Las consecuencias habrían sido impredecibles. Me quedé helada. Consecuencias impredecibles. Un accidente mortal. Y entonces, un recuerdo terrible de hacía muchos años volvió a mi mente, tan nítido como si hubiera sido ayer.
El día que murió mi padre. En el informe del caso, que vi una vez, había un detalle al que no le di importancia entonces. La causa del trágico accidente de coche se atribuyó a que el vehículo perdió el control debido a un fallo anómalo en los frenos. Fallo anómalo en los frenos. Dos frases, una del presente y otra del pasado, resonaron en mi cabeza, superponiéndose, creando una coincidencia tan macabra que era imposible de creer. No. No podía ser una coincidencia. Una sospecha terrible, una conspiración oscura que nunca me había atrevido a imaginar, comenzó a formarse en mi mente. Me agarré al coche para no caerme. ¿Quién? ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué? Salí del taller en un estado de shock, con la cabeza dándome vueltas. Las palabras del mecánico resonaban en mis oídos, mezclándose con los ecos del pasado, creando una sinfonía de muerte. Fallo anómalo en los frenos. Esa frase era como una llave que abría una puerta oscura a la que nunca me había atrevido a mirar. No volví a casa. No me atrevía. Conduje hasta un lago solitario. Apagué el motor y me quedé sentada en el coche durante horas. Los recuerdos de la muerte de mi padre volvieron con una claridad dolorosa. Yo estaba en el instituto. Recuerdo perfectamente el día que recibí la noticia. El cielo estaba gris, como mi estado de ánimo ahora. Mi madre lloraba desconsoladamente. Arturo, que en ese momento era solo un socio cercano de mi padre, estuvo a su lado en todo momento, consolándola, encargándose de todo. Parecía un hombre bueno y de confianza. Recuerdo la expresión de mi madre después del funeral. Estaba destrozada, pero en su dolor había algo extraño, una vaga sensación de alivio que yo, demasiado joven entonces, no pude comprender. Poco tiempo después, Arturo se mudó a vivir con nosotras. Los vecinos murmuraban, pero a mi madre no le importó. Decía que Arturo era un benefactor, un buen hombre que había ayudado a la familia en el momento más difícil. Y entonces recordé el informe del accidente. Lo había visto una vez, cuando fui lo suficientemente mayor para entender. Solo le eché un vistazo rápido, demasiado doloroso para leerlo en detalle, pero la frase fallo anómalo se me había quedado grabada. En aquel momento, pensé que había sido un fallo técnico, una cruel mala suerte. Nunca, ni por un segundo, consideré la posibilidad de que alguien estuviera detrás, pero ahora todo era diferente. Esta coincidencia escalofriante no podía ser casual. Se lo hicieron a mi padre, y ahora intentaban hacérmelo a mí. Pero, ¿por qué? ¿Por la casa? ¿Por el coche? No valían tanto como para matar. Incluso en mi supuesta ruina, ellos ya tenían una vida cómoda gracias a mi generosidad pasada. ¿Por qué querían que muriera? ¿Hasta dónde llegaba su codicia? ¿O había otro secreto que no conocía? Un escalofrío recorrió mi espalda. No eran solo codiciosos y egoístas. Eran demonios con piel humana. Mi madre, la mujer que me dio la vida. Mi padrastro, a quien una vez respeté. Mi hermano, a quien una vez quise. Todos ellos podían ser asesinos. Tenía que descubrir la verdad. No podía permitir que la muerte de mi padre quedara impune, y no podía permitirme ser la siguiente víctima. Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables. Y de repente, recordé un lugar, el sótano del chalet. Mi padre lo usaba como trastero, donde guardaba muchos documentos y papeles viejos de su empresa. Después de su muerte, mi madre y Arturo casi nunca bajaban allí. Decían que era húmedo y estaba lleno de ratones. Pero, ¿y si entre esos trastos viejos se escondía algo que pudiera desenmascararlos? La sospecha había llegado a su punto álgido. No podía esperar más. Tenía que volver. Esa misma noche. Arranqué el coche. Mi mirada era firme y fría. Ya no era la Isabel débil y fácil de intimidar. Era la hija de mi padre, y exigiría justicia para él a cualquier precio. Volvería a esa casa maldita, no como una víctima, sino como una cazadora. La noche cayó, cubriendo la urbanización con un silencio espeluznante. Aparqué el coche en una esquina oculta, a unos cientos de metros del chalet, y esperé pacientemente. Las luces de las ventanas hacían que la casa pareciera no un hogar, sino una jaula llena de demonios. Cerca de la medianoche, cuando casi todas las luces se habían apagado, actué. Me moví en silencio, como una sombra, usando mi llave de repuesto para abrir la puerta lateral del jardín. Conocía cada rincón de esa casa. Entré por la puerta trasera y me dirigí directamente a la puerta del sótano. La vieja madera crujió al abrirla. Un olor a humedad y moho me golpeó. Encendí la linterna del móvil. La luz débil barrió el sótano. Telarañas por todas partes. Muebles viejos cubiertos de polvo. Empecé a buscar. Revisé pilas de documentos antiguos. Abrí cajas de cartón amarillentas. La mayoría eran facturas y papeles sin valor. Mi corazón latía con fuerza, temiendo ser descubierta,
pero esperando encontrar alguna pista. Mientras buscaba en un viejo archivador metálico, oí pasos en el piso de arriba. Luego, la puerta del sótano se abrió. La luz de la escalera se proyectó hacia abajo. Mi corazón se detuvo. Apagué la linterna rápidamente, contuve la respiración y me escondí detrás de un gran armario viejo. Eran mi madre y Arturo. ¿Estás seguro de que está aquí abajo?, preguntó mi madre con voz nerviosa. Tranquila. La mayoría de los papeles de su padre ya los quemé. Solo quedan algunas cosas sin importancia, pero más vale prevenir. En cuanto Sergio se encargue de Isabel, tenemos que limpiar cualquier rastro antes de largarnos. La voz de Arturo era grave y malévola. Ojalá Sergio lo hubiera hecho mejor, se quejó mi madre. Ahora, si Isabel lleva el coche al taller, descubrirán lo de los frenos. ¿Y si llama a la policía? No se atreverá, se burló Arturo. ¿Qué pruebas tiene? Además, pronto no tendrá oportunidad de llamar a nadie. En cuanto salga de la ciudad con el coche, todo habrá terminado. Igual que con su padre, detrás del armario, me tapé la boca con ambas manos para no gritar. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. Lo admitían todo. Habían saboteado mi coche y ellos. Ellos habían matado a mi padre. Sigo preocupada, continuó mi madre. Y sus siguientes palabras revelaron un secreto aún más terrible. La casa ya es nuestra, está claro. ¿Pero qué hay del dinero que su padre le dejó en secreto en un banco suizo? Es 1.000.000 euros. ¿Has encontrado la forma de conseguirlo? 1.000.000 euros en un banco suizo. Mi padre tenía una cuenta secreta, un patrimonio del que ni yo sabía nada. Así que ese era su objetivo final. El chalet era solo el principio. Lo querían todo, querían apoderarse de todo lo que era mío, incluida mi vida. No te preocupes, respondió Arturo, con aire de suficiencia. Ya he contactado a un experto en falsificar documentos. En cuanto Isabel desaparezca, encontraré la manera de sacar todo ese dinero. Tú prepárate para disfrutar de la buena vida. Hizo una pausa, y luego, con una nostalgia enfermiza, añadió. Igual que la última vez con su padre. Si no hubiera descubierto lo nuestro por casualidad y amenazado con denunciarme por malversación de fondos de la empresa, no habría tenido que hacerlo. Tuvo mala suerte. Fue el destino el que nos ayudó, respondió mi madre, sin un ápice de remordimiento. Un fallo en los frenos en el momento justo. Ahora le toca a su hija. ¿Quién la manda a ser hija de quien se interpuso en nuestro camino? Mi mundo se derrumbó. Mi madre, la mujer que me trajo al mundo, no solo fue cómplice en el asesinato de su marido, sino que ahora conspiraba para matar a su propia hija. La verdad era demasiado cruel, demasiado horrible. Me quedé allí, en la oscuridad, temblando como una hoja, las lágrimas cayendo por mi rostro, no de pena sino de odio. Oí cómo rebuscaban un rato, y luego subían. La puerta del sótano se cerró, devolviendo el silencio mortal. Tardé un rato en poder moverme. Ya no tenía miedo, solo quedaba un pensamiento en mi mente: venganza. Tenía que hacerles pagar por sus crímenes. No sé cuánto tiempo pasé en ese sótano oscuro. El tiempo pareció detenerse en medio del horror y la rabia. Cuando salí de allí tambaleándome, el cielo comenzaba a clarear. No podía volver a entrar en esa casa. Cada rincón, cada objeto, me repugnaba. Me deslicé fuera del chalet como un fantasma que se desvanece en la niebla del amanecer. Me senté en el coche, aparcado en una calle desierta, tratando de calmarme. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Enfrentarme a ellos? No, eran bestias con piel humana. No dudarían en matarme. ¿Huir? No podía dejar que se salieran con la suya. No podía permitir que la muerte de mi padre quedara impune. Solo quedaba un camino: la ley. Necesitaba pruebas. La confesión que oí en el sótano era una prueba contundente, pero solo era mi palabra. Necesitaba pruebas físicas. Y las tenía. El coche con los frenos saboteados y el mecánico como testigo clave. Recordé las palabras de mi madre. Largarnos. Estaban preparando su huida. Estaban recogiendo sus bienes. Tenía que actuar de inmediato, antes de que escaparan. Con manos temblorosas, saqué el teléfono y marqué un número que nunca pensé que tendría que usar en estas circunstancias. 112. Emergencias, dígame. Una voz masculina, grave y firme, respondió al otro lado. Respiré hondo, intentando mantener la voz lo más calmada posible. Hola, quiero denunciar un crimen. Un asesinato y una conspiración para cometer otro. Le conté toda la historia, de forma concisa pero completa. Hablé del sabotaje de mi coche, del testimonio del mecánico. Lo relacioné con el accidente de mi padre años atrás, con una causa similar. Y lo más importante, relaté la conversación aterradora que había escuchado en el sótano, sus planes de robarme y su inminente huida.
El policía al otro lado de la línea escuchó en silencio. La gravedad del asunto, relacionado además con un caso antiguo, hizo que se lo tomaran muy en serio. Mantenga la calma y quédese en un lugar seguro. Bajo ninguna circunstancia vuelva a esa casa. Díganos la dirección. Enviaremos un equipo de inmediato. Le di la dirección del chalet y colgué. Conduje hasta un lugar discreto al final de la calle, desde donde podía observar la casa. Mi corazón latía como un tambor. Era mi última apuesta. Unos 15 minutos después, vi 2 coches de policía sin distintivos acercarse silenciosamente. Se detuvieron en ambos extremos de la calle, formando un cerco. Varios agentes de paisano bajaron rápidamente y se movieron con profesionalidad y sigilo hacia el chalet. Todo sucedió muy rápido. Vi cómo rodeaban la casa. Algunos saltaron la valla y se acercaron a las entradas. Se oyó un fuerte golpe, probablemente al derribar la puerta. Las luces de la casa se encendieron. Pude ver sombras moviéndose caóticamente a través de las ventanas. Y entonces la puerta principal se abrió de golpe. Arturo salió, flanqueado por 2 policías, con las manos esposadas a la espalda. Su rostro ya no era el de un intelectual tranquilo, sino el del pánico y la incredulidad. Detrás de él mi madre, gritando y suplicando en vano, los habían pillado metiendo dinero y joyas en varias maletas. Finalmente sacaron a mi hermano Sergio, con el rostro desencajado y la mirada perdida. Quizás aún no entendía cómo la tragedia había caído sobre su familia tan de repente. Los metieron a los 3 en los coches de policía. Las puertas se cerraron de golpe. Las sirenas rompieron el silencio del amanecer y los coches se alejaron a toda velocidad, llevándose consigo todos sus crímenes, sus mentiras y lo que quedaba de lo que una vez llamé mi familia. Me quedé en mi coche, viendo cómo desaparecían. Mis lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran lágrimas de liberación. La pesadilla había terminado. La justicia para mi padre estaba en camino. El caso conmocionó a la pequeña y tranquila ciudad. Una conspiración para asesinar a un marido y a una hija con el fin de robar una fortuna, ocultada durante años, con detalles tan macabros que parecían sacados de una película. Con pruebas irrefutables, los frenos saboteados, el testimonio del mecánico, la confesión grabada había activado la grabadora del móvil mientras me escondía en el sótano. Y el hecho de haber sido detenidos en plena fuga. Las sentencias fueron rápidas y justas. Arturo, como autor intelectual de ambos crímenes, desde la malversación y el asesinato de mi padre hasta el intento de asesinato contra mí, recibió la pena máxima en España. Prisión permanente revisable. Mi hermano Sergio, autor material del sabotaje de los frenos bajo la instigación de su padrastro y cómplice en la conspiración, fue condenado a 10 años de cárcel. Su juventud terminaría tras las rejas. Mi madre, la mujer a la que una vez más quise, como cómplice en ambos asesinatos, recibió una sentencia de 4 años de prisión. Una pena quizás demasiado leve para sus crímenes, pero la ley consideró su papel pasivo y su tardío arrepentimiento en el juicio. El chalet fue presentado para la investigación y luego me fue devuelto. Lo vendí de inmediato, sin querer conservar nada que me recordara a esa pesadilla. El reloj Patek Philippe y otros objetos de valor me fueron restituidos. Después del juicio, alguien vino a buscarme. Laura. Estaba delgada y demacrada. El dolor de perder a su hijo y el colapso de la familia de su marido habían convertido a la joven materialista y caprichosa en una mujer rota y sin alma. Se plantó frente a mí y bajó la cabeza. Lo siento, susurró. Lo siento, Isabel. Todo fue culpa mía. Si no hubiera sido tan codiciosa. La miré, sin sentir nada. Ni compasión ni satisfacción. Solo un vacío inmenso. No tienes la culpa de nada de lo que me pasó a mí, le dije con calma. La persona con la que estás en deuda es con el hijo que perdiste y contigo misma. Destruiste tu propia vida por la codicia. Ahora vete. No quiero volver a verte. Laura rompió a llorar, pero yo me di la vuelta y me fui. No quería oír nada más. Todo había terminado. Esa familia, para mí, se había desmoronado y convertido en cenizas. Había conseguido justicia para mi padre, pero también lo había perdido todo. Un año después, mi vida había encontrado por fin la calma. No me quedé en mi ciudad natal ni volví a Madrid. Elegí una hermosa ciudad costera, compré un pequeño apartamento con vistas al mar y empecé a vivir una vida tranquila. Los 6 millones de euros del divorcio, más el millón que mi padre me había dejado, eran una fortuna inmensa. Invertí la mayor parte y dediqué una pequeña parte a obras de caridad. Ya no me interesaban las fiestas lujosas ni los artículos de marca. La paz interior era lo único que anhelaba. Antes de cortar por completo con el pasado, decidí hacer una última cosa. Fui a la cárcel a visitar a mi madre. Sería la primera y la última vez. Había envejecido terriblemente. Su pelo estaba casi completamente blanco.
su rostro, hundido y lleno de amargura. Al verme a través del grueso cristal, no pareció sorprendida ni enfadada. Su mirada estaba vacía. Nos sentamos una frente a la otra, separadas por el cristal y un teléfono. Hubo un largo silencio. No sabía qué decir, y probablemente ella tampoco. Finalmente hablé yo. ¿Estás bien aquí dentro, mamá? No respondió, solo asintió levemente. La miré a los ojos y decidí contarle la última verdad. Una verdad que había guardado hasta entonces. ¿Sabes una cosa? El día que volví, el día que mentí diciendo que me había divorciado y quedado sin nada, estuve a punto de decir la verdad. Mi madre levantó la vista, con un atisbo de curiosidad. La verdad es, dije. Lenta y claramente, que mi exmarido no me echó con las manos vacías. Me dio 6 millones de euros. 6 millones de euros. La cifra fue como un rayo que golpeó su mente endurecida. Sus ojos vacíos se contrajeron de repente y luego brillaron con una luz frenética. No era arrepentimiento, no era sorpresa, era lamento. Lamentaba no haberlo sabido antes. Lamentaba que su plan hubiera fracasado. Lamentaba haber dejado escapar un pez tan gordo. Y ese lamento se convirtió rápidamente en odio. Me miró, con unos ojos que parecían querer devorarme. Sus labios secos se movieron, sin emitir sonido. Pero pude leer sus labios. ¿Por qué no lo dijiste antes? La miré, y una sonrisa triste y amarga se dibujó en mi rostro. Tenía la última respuesta que buscaba. El amor maternal entre nosotras, si alguna vez existió, había sido asesinado hacía mucho tiempo por su codicia y su maldad. No dije nada más. Colgué el teléfono, me levanté y me di la vuelta. No miré atrás. Salí por la puerta de la prisión y respiré hondo el aire de libertad. El cielo de hoy era increíblemente azul. El pasado había quedado atrás. Una nueva vida me esperaba. Una vida sin mentiras, sin odio. Una vida solo para mí.